El hermetismo es un sistema filosófico y espiritual que se basa en las enseñanzas atribuidas a Hermes Trismegisto, una figura mítica que se dice combinaba la sabiduría de Hermes, el dios griego de la sabiduría, y Tot, el dios egipcio del conocimiento. Estas enseñanzas se recopilan en varios textos esotéricos, siendo el Kybalion uno de los más importantes. El hermetismo tiene sus raíces en el antiguo Egipto, considerado la cuna de la sabiduría oculta y de las enseñanzas místicas. Los antiguos egipcios, con su vasta comprensión de la filosofía, la astrología y la alquimia, desarrollaron un sistema de conocimiento esotérico que influenció a numerosas civilizaciones, incluyendo India, Persia, Caldea, Grecia y Roma. Hermes Trismegisto, conocido como el 3 veces grande, es una figura central en el hermetismo. Se le atribuye la fundación de la astrología y la alquimia, y es reverenciado como el maestro de maestros. A través de los siglos, sus enseñanzas han sido transmitidas de manera esotérica, conservando su esencia a través de iniciaciones y enseñanzas secretas. Los labios de la sabiduría están sellados excepto para los oídos del entendimiento. Cuando los oídos del estudiante están listos para escuchar, entonces vienen los labios para llenarlos de sabiduría. El Kybalion. Veamos ahora cuáles son los 7 principios herméticos, estipulados y desarrollados en el libro Kybalion. 1. El principio del mentalismo. 2. El principio de correspondencia. 3. El principio de vibración. 4. El principio de polaridad. 5. El principio del ritmo. 6. El principio de causa y efecto. 7. El principio de generación. Veamos ahora una breve introducción a estos principios. 1. El principio del mentalismo. El todo es mente. El universo es mental. Este principio postula que la realidad fundamental es mental y que el universo entero es una creación de la mente universal. Todo lo que experimentamos y percibimos existe dentro de la mente del todo. Este entendimiento permite a los individuos utilizar las leyes mentales para mejorar su vida y alcanzar la maestría espiritual. 2. El principio de correspondencia. Como es arriba, es abajo, como es adentro, es afuera. Este principio explica que hay una correspondencia directa entre los diferentes planos de existencia, el físico, el mental y el espiritual. Entendiendo los fenómenos en un plano, podemos comprender los fenómenos en otros planos. Este principio es clave para resolver paradojas y entender los secretos ocultos de la naturaleza. 3. El principio de vibración. Nada está inmóvil. Todo se mueve. Todo vibra. Todo en el universo está en constante movimiento y vibración, desde la materia más densa hasta el espíritu más sutil. La diferencia entre las distintas manifestaciones de la materia, la energía, la mente e incluso el espíritu se debe a diferentes niveles de vibración. Comprender y aplicar este principio permite controlar las vibraciones mentales. 4. El principio de polaridad. Todo es dual. Todo tiene 2 polos. Todo, su par de opuestos. Este principio revela que todo tiene su opuesto y que estos opuestos son en realidad 2 extremos de la misma cosa, diferenciándose solo en grados. Los polos pueden reconciliarse mediante la transmutación, que es el arte de cambiar la polaridad de uno mismo y de los demás. 5. El principio del ritmo. Todo fluye, entra y sale. Todo tiene sus períodos de avance y retroceso. Todo asciende y desciende. Este principio establece que hay un movimiento medido en todo, similar al de un péndulo. Este ritmo se manifiesta en la creación y destrucción de mundos, en la vida de todas las cosas y en los estados mentales del hombre. Los maestros del hermetismo aprenden a neutralizar este movimiento para evitar ser controlados por él. 6. El principio de causa y efecto. Toda causa tiene su efecto, todo efecto, su causa. Este principio afirma que nada ocurre por casualidad y que todo sigue una ley. Entendiendo esta ley, uno puede elevarse por encima del plano de causa y efecto ordinario, convirtiéndose en un causante en lugar de un efecto.
Los maestros utilizan este principio para gobernar sus propias vidas y el entorno. 7. El principio de generación. El género está en todo. Todo tiene su principio masculino y femenino. Este principio explica que el género se manifiesta en todos los planos de existencia y es fundamental para la creación y generación en todos los niveles. Comprender sus leyes permite iluminar muchos misterios de la vida y de la creación mental y espiritual. Ahora comencemos con los principios desde el primero para profundizar en ellos y así a través de la trascendente esfera de conocimiento impartido puedas aplicar estos principios en tu vida y generar la verdadera realidad que quieras. El primer principio hermético, el principio del mentalismo, es el fundamento sobre el que se construyen todos los demás principios. Este principio postula que la realidad subyacente de todo lo que existe es la mente, afirmando que el universo entero es una creación mental del todo. Según esta enseñanza, lo que percibimos como realidad física es, en esencia, una manifestación de la mente. El universo en mental está en la mente del todo. El todo en este contexto se refiere a una mente universal, infinita y viva, que abarca todo lo que es. Esta mente universal es la fuente de toda creación, y el universo es su pensamiento manifestado. Este principio es esencialmente una forma de monismo idealista, una perspectiva filosófica que considera que la mente o el espíritu es la realidad fundamental y que el mundo material es una proyección o creación de la mente. Este principio implica que todo lo que experimentamos y percibimos existe dentro de la mente del todo y, por lo tanto, es una creación mental. Esta visión del universo como mental y no material tiene profundas implicaciones para nuestra comprensión de la realidad y nuestra interacción con el mundo. El principio del mentalismo sugiere que nuestra percepción del mundo es limitada y que la verdadera naturaleza de la realidad es mental. La materia, la energía, el espacio y el tiempo son constructos de la mente universal. Este principio implica que el universo y todo lo que contiene es interconectado y que todo lo que existe está contenido dentro de la mente del todo. Esto sugiere una unidad fundamental de toda la existencia, donde no hay separación real entre lo espiritual y lo material. La mente del todo, la mente universal, es la fuente de todas las creaciones. Los seres humanos, que son parte de esta mente universal, también tienen la capacidad de crear mediante sus pensamientos, creencias e intenciones. Entender que el universo es mental tiene profundas implicaciones para nuestra vida diaria. Este conocimiento permite a los individuos comprender que sus pensamientos y creencias pueden influir en su realidad. Al cambiar la forma en que piensan y perciben, pueden cambiar su experiencia del mundo. Si el universo es mental, entonces nuestros pensamientos tienen un poder significativo para crear y moldear nuestra realidad. Esto subraya la importancia de mantener pensamientos acordes y alineados con lo que realmente queremos experimentar en nuestras vidas. Las prácticas de visualización, afirmaciones, meditación y mentalidad positiva se vuelven herramientas esenciales para alinear nuestra mente con nuestros deseos y objetivos. El principio del mentalismo también nos invita a asumir la responsabilidad de nuestra vida y nuestras circunstancias, para así evitar que las fuerzas externas de la situación nos controlen y guíen nuestro destino. Siempre obtendremos lo que enfoquemos nuestra mente en primer lugar. Si nuestros pensamientos crean nuestra realidad, entonces somos responsables de lo que atraemos y experimentamos. Este entendimiento nos empodera para hacer cambios conscientes, creativos y positivos en nuestra vida, para actuar siempre en concordancia con lo que realmente queremos lograr. Este principio refuerza la idea de la interconexión y unidad de toda la existencia. Al comprender que todos somos parte de una mente universal, podemos desarrollar un mayor sentido de compasión, empatía y solidaridad con los demás. Este sentido de unidad puede transformar nuestras relaciones y nuestra forma de interactuar con el mundo. Veamos ahora el segundo principio hermético, el principio de correspondencia. Con el axioma hermético, como es arriba es abajo, como es abajo es arriba, este principio revela una ley universal de interconexión y reflejo entre los diferentes planos de realidad.
Desde el cosmos expansivo hasta el microcosmos del individuo, todo se rige por patrones similares, resonando en una sinfonía de similitudes y analogías. La filosofía hermética divide el universo en tres grandes planos: el gran plano físico, el gran plano mental y el gran plano espiritual. Estas divisiones son herramientas conceptuales más que categorías rígidas, ya que en la realidad, los fenómenos de estos planos se entrelazan y se confunden. Es decir, no existen límites estrictos que separen los fenómenos superiores del plano físico de los inferiores del plano mental, ni estos de los planos espirituales. El gran plano físico abarca todas las formas de materia y energía que conocemos, desde los sólidos, líquidos y gases, hasta la sustancia etérea y las diversas formas de energía como la luz, el calor y el magnetismo. Este plano es solo una manifestación de la energía en distintas tasas de vibración, siguiendo el principio de que todo está en movimiento. La materia, según la filosofía hermética, no es más que una forma densa de energía. El gran plano mental incluye todas las formas de vida y mente, desde las formas más básicas en los minerales hasta la complejidad de la mente humana. Aquí se encuentran también los planos de las entidades elementales, que aunque invisibles para los sentidos ordinarios, juegan un papel fundamental en el drama universal. Este plano está dividido en varios niveles, reflejando distintos grados de desarrollo y conciencia. El gran plano espiritual es el más elevado de los tres, y en él residen las formas de vida más avanzadas, desde maestros y adeptos hasta seres que podríamos considerar como dioses o arcángeles. Estas entidades poseen una vida y una mente tan superiores que resultan casi incomprensibles para el ser humano común. El plano espiritual es el hogar de energías y fuerzas que trascienden nuestra comprensión ordinaria, manifestando una realidad que se acerca más al concepto de divinidad. Los planos no son lugares físicos, sino estados o condiciones de la existencia que pueden ser entendidos como grados de vibración en una escala infinita. La dimensión de vibración es clave para comprender cómo los diferentes planos se manifiestan y se interrelacionan. Cuanta más alta es la tasa de vibración, más elevado es el plano y más sutil es la manifestación de la vida que lo habita. El tercer principio hermético emerge como una verdad fundamental que reverbera a través del cosmos. Nada descansa, todo se mueve, todo vibra. Este principio, conocido como el principio de vibración, nos revela que el movimiento es inherente a toda existencia. Desde la partícula más minúscula hasta las galaxias más vastas, nada está en reposo. Todo, absolutamente todo, está en constante vibración, en un perpetuo estado de movimiento. Esta doctrina, conocida por los antiguos filósofos griegos y redescubierta por la ciencia moderna, sostiene que las diferencias entre las diversas manifestaciones del poder universal se deben únicamente a los distintos ritmos y modos de vibración. En un extremo del espectro vibratorio se encuentra el espíritu, vibrando a frecuencias tan altas que trascienden nuestra comprensión, mientras que en el otro extremo se encuentran las formas más densas de la materia. Entre estos dos polos existe una infinita gradación de vibraciones, cada una creando diferentes manifestaciones de la vida y la realidad. Los antiguos maestros herméticos comparaban esta verdad con una rueda que gira. Cuando la rueda se mueve lentamente, su movimiento es perceptible. A medida que la velocidad aumenta, el ojo humano puede percibir una transición de un gruñido bajo a notas musicales, luego a una mezcla de colores, y finalmente a un punto en el que el movimiento se vuelve imperceptible para los sentidos. Así, incluso aquello que parece estar en reposo, como una roca sólida, está vibrando a nivel molecular y atómico. La ciencia moderna corrobora esta enseñanza. Se ha demostrado que toda la materia está compuesta por partículas en movimiento constante, desde los electrones que orbitan alrededor de los núcleos atómicos hasta las moléculas que vibran en un sinfín de patrones. Además, las formas de energía como el calor, la luz, el magnetismo y la electricidad también son entendidas como formas de movimiento vibratorio. La cohesión, la afinidad química y la gravitación, aunque no completamente comprendidas, se consideran manifestaciones de vibraciones que mantienen la estructura del universo. La comprensión del principio de vibración va más allá de lo físico.
Los herméticos enseñan que también los fenómenos mentales y emocionales son modos de vibración. Cada pensamiento, emoción o deseo emite una frecuencia vibratoria específica. Este conocimiento es la base de fenómenos como la telepatía, la influencia mental y otras formas de interacción mental, donde una mente puede afectar a otra a través de vibraciones sutiles. Para los adeptos herméticos, dominar el principio de vibración es alcanzar el cetro del poder. A través del conocimiento y la práctica, es posible elevar o bajar la frecuencia vibratoria de uno mismo y de los objetos, transformando estados mentales, físicos y emocionales. Este poder permite a los iniciados realizar lo que podría parecer milagros, como cambiar la naturaleza de la materia o influir en los estados de ánimo y pensamientos de otros, simplemente ajustando las vibraciones correspondientes. La ciencia de la transmutación mental, una rama del arte hermético, se basa en la manipulación consciente de estas vibraciones. Al igual que un músico afina su instrumento para alcanzar la nota deseada, un practicante de la transmutación mental puede afinar su mente y emociones para alcanzar el estado deseado, ya sea de paz, alegría, concentración o cualquier otro. Este conocimiento no solo empodera al individuo para controlar su estado interno, sino que también le permite afectar positivamente el entorno y las personas que lo rodean. Así, el tercer principio hermético no es solo una ley de la física y la mente, sino una guía para la transformación personal y espiritual. Al comprender que todo vibra y que nosotros mismos somos una parte de este vasto entramado de vibraciones, podemos empezar a cambiar nuestras vidas conscientemente, ajustando nuestras frecuencias internas para alinearnos con nuestras metas y deseos más elevados. En la filosofía hermética, el principio de vibración establece que todo en el universo está en constante movimiento y vibración. Esta verdad se extiende no solo a los objetos físicos, sino también a nuestras emociones y pensamientos. Cada estado emocional corresponde a un nivel de vibración específico. Las emociones negativas como el miedo, la tristeza y la ira vibran a frecuencias más bajas, mientras que las emociones positivas como la alegría, el amor y la gratitud vibran a frecuencias más altas. La elección de cómo respondemos emocionalmente a las situaciones que enfrentamos puede alterar significativamente nuestro estado vibratorio y, en consecuencia, nuestra experiencia de la realidad. Cuando nos encontramos ante una situación negativa o adversa, es natural experimentar emociones bajas como el desánimo o la frustración. Estos estados vibratorios bajos pueden llevarnos a un ciclo de pensamientos negativos, donde la percepción de la realidad se torna oscura y pesada. En estos momentos, podemos sentirnos impotentes y apáticos, lo que nos deja en un estado de inacción y perpetúa la sensación de estar atrapados. Por otro lado, podemos elegir enfrentar la misma situación con una perspectiva elevada, viendo el desafío como una oportunidad para el crecimiento y el aprendizaje. Este enfoque nos coloca en un estado vibratorio más alto, asociado con emociones de determinación, esperanza y optimismo. En lugar de sentirnos derrotados, vemos la adversidad como un campo de entrenamiento para nuestras capacidades y un momento para poner a prueba nuestra resiliencia y creatividad. Al adoptar esta mentalidad, no solo nos sentimos más capacitados para encontrar soluciones, sino que también mejoramos nuestra salud emocional y mental. Considera la diferencia entre estar en un valle y estar en la cima de una montaña. En el valle, la vista está limitada, el aire puede ser más denso y es fácil perderse entre los obstáculos. Este es el equivalente a un estado vibratorio bajo, donde la visión es limitada y las soluciones parecen escasas. Sin embargo, al escalar la montaña, el panorama se abre, la visión se aclara y podemos ver más allá de los obstáculos. Estar en la cima representa un estado vibratorio elevado, donde la perspectiva es amplia y las posibilidades son visibles. Desde esta altura, los desafíos se ven como oportunidades para superarse, y la claridad de la visión nos permite trazar un camino hacia adelante. Al enfrentar cualquier adversidad, tenemos la opción de permanecer en un estado vibratorio bajo, sintiéndonos víctimas de las circunstancias, o de elevar nuestra vibración, asumiendo el rol de creadores de nuestra realidad. Este proceso implica reconocer nuestras emociones, elegir una perspectiva positiva y tomar acciones alineadas con esa vibración más alta.
El cuarto principio hermético, el principio de polaridad, emerge como una revelación esclarecedora que ilumina la naturaleza dual de todas las cosas. Este principio, encapsulado en la máxima, todo es dual, todo tiene polos, todo tiene su par de opuestos, nos invita a reflexionar sobre las dualidades que existen en el universo. Todo lo manifestado tiene dos lados, dos aspectos, dos polos, la luz y la oscuridad, el calor y el frío, el amor y el odio. Aunque estos pares opuestos pueden parecer diametralmente diferentes, son en realidad idénticos en naturaleza, diferenciándose solo en grado. Los sabios herméticos enseñan que la diferencia entre dos opuestos es meramente una cuestión de grados, no de esencia. Esta verdad puede verse claramente en muchos ejemplos cotidianos. Consideremos el calor y el frío. Aunque parezcan opuestos, ambos son expresiones de temperatura. No hay un punto absoluto donde el calor termine y comience el frío. En lugar de eso, existe una escala continua de temperatura con infinitos grados intermedios. El termómetro no tiene un punto donde se indique calor absoluto o frío absoluto. Simplemente mide variaciones en la misma sustancia. De manera similar, el amor y el odio son dos extremos de una misma emoción, separados solo por la intensidad y la dirección de la vibración. El principio de polaridad no solo ofrece una comprensión profunda de la naturaleza de los opuestos, sino que también nos brinda la posibilidad de reconciliarlos. La comprensión de que todo par de opuestos puede ser reconciliado es un poderoso conocimiento que permite a los individuos trascender las aparentes contradicciones de la vida. Por ejemplo, lo que llamamos verdad puede ser una media verdad, dependiendo del ángulo desde el cual se observe. Del mismo modo, el bien y el mal no son absolutos, sino que existen en una escala de moralidad y ética, donde lo que es considerado bueno o malo puede variar según la cultura, la situación y el tiempo. El principio de polaridad tiene una aplicación práctica y poderosa en la vida cotidiana, especialmente en la gestión de nuestros estados mentales y emocionales. Enfrentar una situación adversa, como un fracaso personal o una pérdida, puede llevarnos a un estado vibratorio bajo, lleno de emociones negativas como el miedo o la desesperanza. Sin embargo, al entender que estos estados negativos no son más que un polo de la misma realidad emocional, podemos transformarlos. Transformar el miedo en valentía. Cuando experimentamos miedo, estamos vibrando en el extremo negativo de la escala de emociones. Al reconocer que el miedo y la valentía son simplemente polos opuestos, podemos comenzar a movernos hacia la valentía, aumentando nuestra vibración mental. Esto puede lograrse a través de la autosugestión, afirmaciones positivas o simplemente actuando con coraje a pesar del miedo. Con el tiempo, este cambio de polaridad nos permite enfrentar desafíos con mayor determinación y resiliencia. En situaciones de desánimo, es posible elegir cómo responder. En lugar de sumergirse en la negatividad, podemos ver los desafíos como oportunidades para aprender y crecer. Al cambiar nuestra perspectiva y actitud, nos movemos hacia el polo positivo de la misma emoción, experimentando un estado vibratorio más elevado. Este cambio de polaridad no solo mejora nuestro estado emocional, sino que también nos capacita para tomar acciones positivas y constructivas. Entender que todas las paradojas pueden ser reconciliadas nos ayuda a aceptar y comprender la complejidad de la vida. Al ver que lo bueno y lo malo, lo verdadero y lo falso, son aspectos de la misma realidad, podemos desarrollar una visión más amplia y tolerante. Esto nos permite navegar las aguas turbulentas de la existencia con una mayor serenidad y claridad. El principio de polaridad nos enseña que, aunque el universo esté lleno de dualidades, estos opuestos no son más que extremos de la misma esencia. Al comprender y aplicar este principio, podemos transformar nuestras emociones y estados mentales, pasando de la oscuridad a la luz, del miedo al amor. Esta capacidad de cambiar nuestra polaridad mental es una herramienta poderosa que nos permite ser maestros de nuestras propias experiencias, en lugar de ser víctimas de las circunstancias. Así, a través de la sabiduría hermética, encontramos la llave para una vida equilibrada y consciente, donde todos los opuestos se encuentran y se reconcilian en la unidad del todo.
El quinto principio. El principio de ritmo se presenta como una ley ineludible que rige el movimiento de toda la creación. Este principio, encapsulado en la frase «todo fluye hacia afuera y hacia adentro», todo tiene sus mareas, todas las cosas suben y bajan, describe un movimiento perpetuo, un vaivén constante que se manifiesta en todos los planos de existencia, físico, mental y espiritual. Al igual que un péndulo que oscila de un lado a otro, todas las cosas en el universo están sujetas a este ritmo incesante, que lleva consigo un flujo y reflujo, un ascenso y descenso, una expansión y contracción. Uno de los aspectos más fascinantes de este principio es la ley de compensación, la cual afirma que la medida de la oscilación en una dirección es igual a la oscilación en la dirección opuesta. Esto significa que cada acción tiene una reacción igual y opuesta, no solo en el plano físico, sino también en el emocional y mental. Por ejemplo, el sufrimiento intenso puede ser seguido por un periodo de alegría y alivio, y viceversa. Esta ley se manifiesta claramente en la vida diaria. Una persona que experimenta grandes alegrías a menudo enfrentará grandes tristezas, mientras que aquellos que llevan una vida moderada experimentan fluctuaciones emocionales menos extremas. Aunque el principio de ritmo es ineludible, los maestros herméticos enseñan una técnica llamada neutralización del ritmo, que permite elevarse por encima de las oscilaciones negativas. Esto se logra elevando la conciencia a un plano superior del ego, donde las oscilaciones rítmicas de los estados mentales no afectan la mente consciente. Al hacerlo, uno puede evitar el impacto negativo de los cambios de humor o emociones desfavorables. Esta práctica requiere un gran grado de autodominio y la aplicación consciente de la voluntad. La comprensión y aplicación del principio de ritmo pueden ser herramientas poderosas para la gestión de la vida diaria. Al reconocer que todas las experiencias, positivas o negativas, son temporales y están sujetas a cambiar, uno puede encontrar un equilibrio interior y reducir el impacto de las adversidades. Por ejemplo, en momentos de crisis o estrés, saber que esto también pasará puede proporcionar consuelo y fortaleza. Del mismo modo, en tiempos de gran éxito o alegría, recordar la naturaleza cíclica de la vida puede ayudar a mantener la humildad y la preparación para futuros desafíos. Podemos comparar el principio de ritmo con las mareas del océano. Las olas suben y bajan en un flujo constante, creando mareas altas y bajas. A veces, la marea alta trae abundancia y oportunidades, mientras que la marea baja puede representar dificultades o escasez. Sin embargo, como las olas, estos momentos vienen y van, y ninguna condición es permanente. La sabiduría radica en aprender a navegar estas olas, manteniéndose sereno y centrado, sabiendo que cada marea tiene su contraparte y que la vida, en su totalidad, es un proceso de continuo flujo y reflujo. El principio de ritmo es una de las claves fundamentales para entender el funcionamiento del universo. Nos enseña que todo está en constante movimiento y que la vida es una serie de ciclos incesantes. Al aceptar y trabajar con este principio, en lugar de resistirlo, podemos encontrar una mayor paz interior y equilibrio, manejando nuestras emociones y situaciones de vida con mayor sabiduría y previsión. Este conocimiento nos permite vivir con la conciencia de que, independientemente de las circunstancias, siempre habrá un flujo y reflujo, un ascenso y un descenso, y que en cada oscilación podemos encontrar oportunidades para el crecimiento y la renovación. El principio de causa y efecto, el sexto gran principio hermético, revela una verdad profunda y universal. Todo en el universo sucede de acuerdo con la ley. Este principio sostiene que nada ocurre por casualidad y que lo que llamamos azar es simplemente una causa que aún no hemos identificado. En el tejido del cosmos, cada acontecimiento es el resultado de una cadena continua de causas, formando un flujo ininterrumpido de causa y efecto que rige todas las manifestaciones, desde lo físico hasta lo espiritual. La noción de azar es una mera ilusión, una interpretación simplista de fenómenos complejos cuya causa no hemos comprendido. Tomemos, por ejemplo, el lanzamiento de un dado. La mayoría de la gente percibe el resultado como aleatorio, pero en realidad, cada aspecto del lanzamiento, la fuerza con la que se lanza, el ángulo de salida,
la resistencia del aire, la superficie sobre la que cae, está regido por leyes precisas. Si pudiéramos conocer todos los factores involucrados, podríamos predecir con exactitud el resultado de cada lanzamiento. De esta manera, lo que parece ser azar es en realidad una manifestación de la ley de causa y efecto. La palabra azar simplemente refleja nuestra ignorancia de las causas subyacentes. Cada suceso fortuito tiene una cadena de causas detrás, y cada causa produce un efecto inevitable. Esta comprensión elimina la idea de eventos fuera de la ley o del control universal, reafirmando que todo está interconectado y es consecuencia de una causa precedente. Los herméticos enseñan que hay muchos planos de causalidad, pero ninguno escapa a la ley. Esto significa que desde los eventos más pequeños hasta los movimientos cósmicos más vastos, todo sigue una secuencia ordenada de causas y efectos. Por ejemplo, una piedra que cae de una montaña y golpea una casa en el valle no es un evento aislado. Es el resultado de una serie de acontecimientos que incluyen la erosión, la acción de la gravedad y posiblemente eventos climáticos como la lluvia o el viento. De manera similar, en la vida humana, cada pensamiento, emoción y acción tiene su causa y efecto. Una decisión tomada hoy puede ser el resultado de una serie de influencias y pensamientos previos, y a su vez, generará consecuencias futuras. Nada es casual. Todo está interrelacionado en una vasta red de causas y efectos. Una cuestión compleja que surge de este principio es el dilema entre el libre albedrío y el determinismo. Las enseñanzas herméticas explican que ambos conceptos son medias verdades. Aunque estamos sujetos a la ley de causa y efecto, tenemos la capacidad de influir en nuestro destino. Los maestros herméticos enseñan que la verdadera libertad radica en elevarse por encima de la esclavitud de los estados de ánimo, emociones y condicionamientos externos, y en tomar el control consciente de nuestras propias vidas. Mientras que la mayoría de las personas actúan impulsadas por influencias externas y reacciones automáticas, los maestros utilizan su comprensión de la ley para gobernar sus propias mentes y estados. Al hacerlo, pueden elegir conscientemente sus respuestas a las circunstancias y convertirse en causas en lugar de ser meros efectos de su entorno. Conocer y comprender el principio de causa y efecto nos da una herramienta poderosa para la automaestría. Al reconocer que nuestras acciones, pensamientos y emociones no son eventos aislados, sino partes de una cadena de causas y efectos, podemos tomar decisiones más conscientes y deliberadas. Esto nos permite no solo prever las posibles consecuencias de nuestras acciones, sino también crear intencionadamente las causas que llevarán a los efectos deseados. Por ejemplo, si deseamos cultivar una relación armoniosa, debemos sembrar las semillas de la comprensión, la paciencia y el amor. Si buscamos éxito en una carrera, debemos crear las causas mediante la dedicación, la educación y el trabajo constante. En lugar de vernos como víctimas de circunstancias externas, nos vemos como los creadores de nuestra realidad, capaces de influir en nuestro destino mediante nuestras elecciones y acciones. El principio de causa y efecto nos enseña que todo está conectado por una red inquebrantable de causas y efectos, y que el azar no es más que la ignorancia de estas conexiones. Al comprender y aplicar este principio, podemos transformar nuestra vida, convirtiéndonos en los arquitectos conscientes de nuestro propio destino. Así, nos alineamos con la ley universal, trascendemos la ilusión del azar y asumimos nuestro papel como co-creadores en el gran drama de la existencia. El principio de género, el séptimo gran principio hermético, revela una verdad profunda y universal. El género se manifiesta en todo y en todos los planos de existencia. No se refiere simplemente al sexo, tal como se entiende en la biología, sino a una fuerza fundamental que actúa en todas las fases de los fenómenos. Este principio encapsula la dualidad de lo masculino y lo femenino, energías complementarias y necesarias para el proceso de creación y manifestación en el universo. Es esencial distinguir entre género y sexo. Mientras que el sexo es una manifestación física del género en el plano biológico, relacionado con la reproducción, el género en sentido hermético abarca mucho más. Proviene de la raíz latina generare, que significa engendrar, crear o producir. Así, el género implica una dualidad activa en todas las cosas, donde el principio masculino y el principio femenino
coexisten y colaboran para dar origen a nuevas formas de vida, energía y materia. En el nivel subatómico, el género se hace evidente en la forma en que los corpúsculos o electrones, que la ciencia moderna identifica como componentes básicos de la materia, interactúan. Según la teoría moderna, los electrones, carga negativa, se agrupan alrededor de un núcleo, carga positiva, reflejando la interacción de los principios masculino y femenino. El principio masculino, asociado con la carga positiva, actúa como una fuerza directriz que impulsa la creación, mientras que el principio femenino, asociado con la carga negativa, representa la energía creativa que da forma a la manifestación. Este proceso de atracción y unión entre componentes masculinos y femeninos se repite en todas las escalas de la existencia, desde lo químico hasta lo cosmológico. En la química, por ejemplo, la afinidad entre diferentes elementos puede verse como una manifestación del género, donde ciertos átomos se atraen y combinan para formar nuevas sustancias. En el ámbito cósmico, la ley de gravitación puede interpretarse como una expresión de esta polaridad universal, donde las fuerzas de atracción operan para mantener el equilibrio y la estructura del universo. El principio de género también se manifiesta en el plano mental. Cada mente humana contiene elementos tanto masculinos como femeninos. El aspecto masculino de la mente se asocia con la lógica, el análisis y la acción, mientras que el aspecto femenino está relacionado con la intuición, la creatividad y la receptividad. El equilibrio y la integración de estas energías en la psique humana permiten un funcionamiento mental armonioso y completo. Por ejemplo, una persona puede utilizar su energía mental masculina para planificar y ejecutar proyectos de manera lógica y estructurada. Al mismo tiempo, puede emplear su energía mental femenina para inspirarse, innovar y adaptarse a nuevas ideas. Así, el género mental no se trata de una división entre hombres y mujeres, sino de una dualidad que todos poseemos y que se manifiesta de diferentes maneras. Comprender y trabajar con el principio de género puede tener un impacto significativo en la vida cotidiana. En las relaciones interpersonales, reconocer la dualidad de género permite una mayor empatía y comprensión, facilitando la comunicación y la cooperación. En el desarrollo personal, equilibrar las energías masculinas y femeninas internas puede llevar a una mayor creatividad y eficacia. Por ejemplo, al enfrentarse a un problema, uno puede utilizar la lógica y el análisis, energía masculina, para identificar soluciones prácticas, mientras que la intuición y la creatividad, energía femenina, pueden proporcionar nuevas perspectivas e ideas innovadoras. El principio de género nos enseña que la dualidad de lo masculino y lo femenino es esencial para la creación y la manifestación en todos los planos de existencia. Esta interacción no solo se observa en la biología, sino también en los fenómenos físicos, mentales y espirituales. Al comprender y equilibrar estas energías dentro de nosotros mismos y en nuestras relaciones con el mundo, podemos alcanzar una mayor armonía y efectividad en nuestras vidas. Así, la danza cósmica del género se convierte en una clave para la autorrealización y la comprensión profunda del universo. Has explorado los profundos principios herméticos que rigen el universo, desde el mentalismo hasta el género. Cada principio ofrece no solo una explicación del funcionamiento del cosmos, sino también herramientas prácticas para transformar tu vida. Al aplicar estos principios, te conviertes en un creador consciente de tu experiencia. No eres una víctima de las circunstancias, sino un poderoso agente de cambio. La sabiduría hermética no es solo conocimiento para ser almacenado, es una invitación a la acción. Empieza hoy a utilizar estos principios en tu vida diaria. Observa tus pensamientos, ajusta tu vibración, busca equilibrio, toma responsabilidad de tus acciones y encuentra la armonía en tu dualidad interna. Cada paso que des hacia la comprensión y aplicación de estos principios te acercará más a tu verdadero potencial y a una vida plena.